Dentro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, en la que los jefes de Estado y de Gobierno que conforman el ALBA fijarán posición ante las amenazas del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, previo a la Cumbre de las Américas que se realizará en Panamá el próximo mes de abril. Nuestro compañero Jesús Manzanares nos amplía la información. Jesús, buenas tardes, te escuchamos. Así es, Verónica, muchísimas gracias. Yo me encuentro en el Palacio de Miraflores. En las imágenes tenemos al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a la ministra del Despacho de la Presidencia, Carmen Meléndez, y a la canciller de la República, Delcy Rodríguez, a la espera de lo que van a ser las delegaciones que van a participar entonces en esta importante cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, Tratado de Comercio para los pueblos, en una cita que tiene varios propósitos fundamentales en este contexto precisamente de agresiones del imperialismo norteamericano contra Venezuela, y es que se espera precisamente que de este encuentro surja, como ya ocurrió en la UNASUR y en el seno de los países no alineados, que la ALBA condene categóricamente precisamente estas agresiones, esta ley que ha aprobado el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en el que califica a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria, a tal punto que llegó a considerar o a declarar a Estados Unidos en emergencia nacional. Aquí se espera que participen 9 de los 11 países, me refiero a los representantes exactamente de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, que como sabemos nació en Cuba un 14 de diciembre del año 2004, y desde entonces han ocurrido precisamente diversas adhesiones a este importante bloque de países que enarbola el bolivarianismo por encima de la visión monroísta que supone América para los americanos. La ALBA, por el contrario, basa su integración en lo que respecta fundamentalmente a la complementariedad, la solidaridad y por supuesto el desarrollo compartido entre los pueblos de la América, la visión bolivariana de la integración que él mismo plasmó en su mítica Carta de Jamaica, que este año cumple 200 años de haberse escrito y que expresa precisamente la visión geopolítica del libertador Simón Bolívar. Allí entonces, en las imágenes, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, recibe a Roosevelt Skerry, quien es primer ministro de Dominica, quien se sumó a este grupo en el año 2008 y ha sido precisamente uno de los países que con valentía y esfuerzo también, pese a las presiones norteamericanas, se ha mantenido en la alianza. Escuchemos el protocolo inicial de la llegada de Roosevelt Skerry.
Bien, entonces hace entrada al Palacio de Miraflores el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerry, lo acompaña el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. La cumbre propiamente se realizará, Verónica, en el Salón Sol del Perú, de aquí del Palacio de Miraflores. Como sabemos, fue recuperado en los últimos meses por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en honor a ese gigante precisamente de la integración suramericana, como lo fue Antonio José de Sucre. Vemos también que se aproxima a esta hora de la tarde otra de las delegaciones que va a participar en esta cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, que tiene 11 años batallando por la integración suramericana y caribeña, y 11 en total también son sus miembros. En las imágenes está Ralph González de San Vicente y las Granadinas, un país ubicado, como sabemos, en el Caribe Oriental y que forma parte también de esta Alianza Bolivariana para los Pueblos de América desde el año 2009, cuando en una cumbre realizada en la ciudad de Maracay, Estado Aragua, se decidió la incorporación no solamente de San Vicente y las Granadinas, sino también de Ecuador, que es miembro pleno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. Lo recibe entonces el jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, la ministra del despacho de la presidencia, Carmen Meléndez, y también la ministra popular para la comunicación, Jacqueline Farías. Escuchemos los honores. ¡Al hombro! Recordamos que el objetivo de esta cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América es precisamente fijar una posición en lo que va a ser la Cumbre de las Américas, que se realizará en Panamá los días 10 y 11 de abril próximo, y en el que ya han confirmado la mayoría de los presidentes latinoamericanos, incluso el propio presidente imperialista Barack Obama, que tras el decreto que ha promulgado en contra de Venezuela,
pues se ha ganado el repudio generalizado de los organismos internacionales y multilaterales, como la CELAC, como la de los países no alineados, como la UNASUR, y se espera también que de esta cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América emane un comunicado firme en el que por supuesto se rechace toda la injerencia norteamericana en los asuntos internos de Venezuela y también, por supuesto, lo que tiene que ver un saludo por la incorporación de Cuba a la Cumbre de las Américas tras 20 años de exclusión de la hermana República de Cuba, que ha sido fundamental también en el proceso de integración latinoamericana y caribeña y que se ha mantenido por más de 54 años como un faro de luz revolucionario a lo largo de todos estos años, pese al bloqueo económico y financiero que le impone todavía el imperialismo norteamericano a la hermana República de Cuba. Una reunión que obedece al pedido hecho por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien solicitó la colaboración de este organismo para revisar la situación interna y las relaciones bilaterales también entre Venezuela y Estados Unidos. Sin duda alguna despierta una gran expectativa esta importante cumbre que se realiza aquí en el Palacio de Miraflores, en la sede del Ejecutivo Nacional, donde por supuesto han asistido toda lo que tiene que ver la prensa acreditada internacional a escala nacional en Venezuela, todas las agencias de noticias manifestando interés por reflejar cada detalle de lo que es esta cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, un mecanismo de integración latinoamericana, caribeña, que se basa fundamentalmente en la complementariedad, en el desarrollo común, en la solidaridad entre los pueblos y los países que la integran. Recordemos que la UNASUR ya se pronunció en torno a las amenazas del imperialismo norteamericano contra Venezuela, señalando la necesidad de avanzar hacia espacios de diálogo para resolver los conflictos diplomáticos que existen entre Venezuela y América, entre Venezuela y los Estados Unidos, más allá de las medidas unilaterales que pueda tomar un país en particular, en este caso Estados Unidos, que el 9 de marzo pasado entonces aprobó una ley con la firma del presidente imperial Barack Obama, en el que considera a Venezuela una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad de los Estados Unidos, así como para la política exterior de ese país, que como sabemos ha sido reconocido por organismos internacionales, o más bien señalado por organismos internacionales por su beligerancia a la hora de atacar países una vez que firma este tipo de decreto. De hecho, desde 1976 hasta la actualidad son 53 las leyes de emergencia nacional que ha aprobado el imperialismo norteamericano contra diversos países, no solamente de América Latina, también de Europa, de Asia y de África, de las cuales el 73% han culminado en una intervención militar, lo cual habla una cifra más que contundente que habla de la amenaza que se cierne contra Venezuela a propósito de la aprobación con el puño y la letra del señor Barack Obama de esta ley contra Venezuela, que además amplía las capacidades y le abre todo un horizonte al imperialismo norteamericano para sancionar no solamente a funcionarios venezolanos, sino también instituciones nacionales y extranjeras, así como a otros países por el solo hecho de solidarizarse con la Venezuela de Simón Bolívar y la Venezuela de Hugo Chávez, un asunto que ha despertado todo el rechazo generalizado, incluso de países que mantienen el neoliberalismo como su política económica,
pues representa hoy, en los albores del siglo XXI, toda una atrocidad política internacional contra los pueblos de América Latina. Y es que Venezuela, solamente su ejército ha salido de las fronteras venezolanas para llevar libertad y justicia social, como es el caso de Antonio José de Sucre, que encabezó las tropas patriotas en Pichincha y Ayacucho, y como es el caso de Simón Bolívar, quien encabezó las tropas aquí en Venezuela, en Carabobo y también en Boyacá. Allí vemos entonces al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, esperando al resto de las delegaciones que se aproximan aquí al Palacio de Miraflores con el firme propósito de participar en esta cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de la América Latina, que se propone un rechazo categórico a las amenazas contra Venezuela. La última cumbre extraordinaria que hizo la ALBA fue en octubre del año pasado, allá en La Habana, Cuba, con el propósito fundamental de buscar mecanismos fitosanitarios que impidieran que se propagara el ébola por las fronteras de América Latina, buscar mecanismos para acordonar nuestros países ante ese brutal virus que azota a el centro occidente africano y que ha cobrado la vida de más de 4.000 personas y que ha representado todo un desafío para la Organización Mundial de la Salud e incluso para el humanismo que se necesita en este momento, en esta hora de este tiempo histórico, para salvar a la humanidad de la gran cantidad de enfermedades y de las guerras a las que se expone esta especie, producto precisamente de los avatares del imperialismo norteamericano y europeo. Allí las imágenes del Salón Sol del Perú, donde se realizará entonces esta cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, en rechazo a las agresiones del imperialismo norteamericano contra Venezuela. Se aproxima otra de las delegaciones que va a participar entonces en esta importante cumbre. Lo recibe el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, los húsares de la Guardia de Honor Presidencial y la canciller de la República, Delcy Rodríguez. Se trata de Gaston Brown, de Antigua y Barbuda. Allí lo vemos entonces saludando al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Antigua y Barbuda se adhirió a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América en enero del año 2010, con el firme propósito también de formar parte de este mecanismo de cooperación que le ha permitido a estos países golpeados por la volatilidad de los precios del petróleo, por supuesto, obtener los beneficios necesarios que significan mecanismos como Petrocaribe. Algunos actores de la derecha venezolana han señalado
que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América es sencillamente un papel con membrete. Sin embargo, son varios los logros que ha alcanzado en sus 11 años de historia, entre ellos la constitución de empresas transnacionales en contraposición precisamente de las transnacionales, que son otra característica, como sabemos, de las políticas neoliberales que han surgido en los últimos 20 años a lo largo de toda América Latina. Entre ellos está la empresa para la promoción de la pesca como Transalba, otra empresa transnacional de telecomunicaciones, Albatel, y por supuesto la empresa para la construcción de puertos en Cuba y Venezuela, llamada Albaniza. Allí vemos entonces al presidente de la República saludando al primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Timothy Harris, quien ha llegado también para participar en esta cumbre extraordinaria para los pueblos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, un mecanismo de integración que además ha puesto en funcionamiento una moneda virtual que ha trascendido la lógica del dólar, como lo han hecho los chinos y los rusos, al iniciar un proceso de intercambio comercial con el rublo y con el yuan. ¡Al hombro! ¡Ahora! Fue el 14 de diciembre del año 2004 cuando nació oficialmente la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. Antes, ya Fidel Castro y el comandante supremo Hugo Chávez habían intercambiado opiniones sobre este mecanismo que surgió como contraposición al ALCA, que como sabemos fue enterrado en Mar del Plata con la disposición plena de presidentes patriotas como Néstor Kirchner, como Tabaré Vázquez en su primer mandato como presidente de Uruguay, por supuesto con Venezuela, allí con el comandante supremo Hugo Chávez Frías y Lula da Silva en Brasil, que se plantaron para evitar, según palabras del propio presidente Néstor Kirchner, evitar que el imperialismo viniera a estas tierras a patotear a los pueblos de América Latina con la imposición del área de libre comercios para las Américas Latinas, que sería entonces, como bien lo manifestó en su momento el comandante supremo Hugo Chávez, la reedición del proyecto de James Monroe, América para los Americanos, con lo cual Estados Unidos, mediante este ALCA, se proponía entonces abrirle las fronteras a sus transnacionales, a lo que tiene, por supuesto, aquí en América Latina. Allí el jefe del Estado venezolano recibe al primer ministro de Granada, Keith Mitchell, quien se incorpora entonces a esta importante cumbre extraordinaria
para los pueblos, para la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. Rectificamos, se trata del primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Brown, quien entonces hace su entrada al Palacio de Miraflores. Lo recibe el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. ¡Presenten! ¡Orden! ¡Al hombro! ¡Orden! Bien, recordemos que entre los principios rectores de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, Tratado de Comercio de los Pueblos, destaca la importancia crucial a los derechos humanos, laborales y los derechos de la mujer, así como la defensa del ambiente y la integración física de los pueblos. También destaca el tema de la lucha contra la pobreza, otro aspecto fundamental. Allí vemos entonces al primer ministro de Santa Lucía, quien también acude a esta cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. Una alianza que además se propone la producción agrícola mucho más que como una mercancía, como un instrumento para el beneficio fundamental de las comunidades más empobrecidas, la preservación de los patrimonios culturales y por supuesto la ocupación de aquellos territorios que en el pasado eran privatizados por sectores de las oligarquías de cada uno de sus respectivos países. Una alianza además que cuestiona el libre comercio como mecanismo de intercambio entre cada uno de los estados, pues se apoya en la complementariedad, en la solidaridad y en el desarrollo compartido de los pueblos, con el firme propósito de vencer las asimetrías que impusieron no solamente los antiguos imperios, sino también, por supuesto, el actual imperio norteamericano. Allí en las imágenes, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, quizás uno de los hombres que a lo largo de toda América Latina ha sido el más solidario con la República Bolivariana de Venezuela. No ha habido... ¡Presenten! ¡Orden!
orden. Les decía que Evo Morales podría ser calificado quizás como el presidente más solidario con la República Bolivariana de Venezuela. No ha habido un día desde aquel 9 de marzo cuando Barack Obama promulgó aquel decreto en el que señala a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos, en la que Evo Morales no se haya pronunciado en rechazo a las intenciones del imperialismo norteamericano de barrer con la revolución bolivariana y con todo lo que ello implica, la lucha contra el neoliberalismo donde quiera que esté, como lo afirmaría el comandante supremo de la revolución aquel 8 de diciembre del 2012. Allí lo vemos entonces al jefe del Estado venezolano recibiendo a Daniel Ortega de Nicaragua, otro de los presidentes que desde el advenimiento al poder en el año 2006 decidió incluir a Nicaragua como miembro pleno de Nicaragua y ser parte integral de este grupo de países. ¡Al hombro! ¡Orden! Nicaragua ha sido uno de los países que ha impulsado las empresas transnacionales de alimentación en el contexto de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, así como también la Gran Nacional de las Telecomunicaciones, otro de los logros a lo largo de estos 11 años de este bloque histórico de países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, nacida entonces formalmente en Cuba el 14 de diciembre del año 2004. Antes, en la Cumbre de las Américas, en Quebec, Canadá, el comandante supremo de la Revolución Bolivariana ya venía hablando sobre la necesidad de una alternativa que trascendiera al área de libre comercio para las Américas. Fue entonces cuando Fidel Castro le solicitó al jefe de Estado en ese momento, Hugo Chávez, los documentos sobre esa alternativa, a lo que el comandante supremo le replicó diciendo que no existían tales documentos, sino que era una propuesta que surgía al calor del debate que se estaba dando a principios de este siglo entre la recolonización imperial con la propuesta de James Monroe de El Alca y la liberación y la emancipación de los pueblos, propuesta entonces como en ese momento la alternativa bolivariana para los pueblos de América. Y es que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América surgió inicialmente como una alternativa. Fue en el 2008 cuando, producto de una cumbre realizada también en Cuba, se propuso entonces constituirse con otra visión, con nuevos objetivos, ya como una alianza de países que se proponen vencer las asimetrías que ha impuesto la colonización española y también la colonización norteamericana en estos territorios y avanzar
hacia la defensa de los recursos naturales, la defensa de la soberanía, la defensa de una política común frente al imperialismo, la búsqueda de otras alianzas como las de China, como las de Rusia y también la alianza con países africanos, la lógica sur-sur que solo pudo ser concebida por un hombre llamado Hugo Chávez Frías, que es referente obligado y como creador junto a Fidel Castro del ALBA de todas las luchas de emancipación de todos los pueblos de América Latina y el Caribe. El ALBA cuenta además con un banco, el Banco del ALBA, que inicialmente tuvo un capital inicial de $1.000 millones aportados por todos los participantes según la capacidad financiera de cada uno. Por supuesto, Cuba y Venezuela fueron los promotores de esta iniciativa que buscaba financiar inicialmente proyectos de desarrollo en áreas puntuales como la agrícola y también lo que tiene que ver con las telecomunicaciones. Desde entonces, este Banco del ALBA ha permitido financiar grandes proyectos como las transnacionales de alimentos, las de telecomunicaciones, la industria de la construcción de el ALBA, así como empresas mixtas en el área petrolera entre Nicaragua y Venezuela. ¡Al hombro! Otro de los ejemplos de la cooperación entre los países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América es el cable submarino que se concluyó en el año 2010 y que conecta a Venezuela con Cuba en un inicio y luego pasó a conectar también a Nicaragua y a otras zonas de la América Central y de la América del Caribe Oriental. Proyectos transnacionales en materia de telecomunicación para aumentar la conectividad, la banda ancha en cada uno de los países que integran el ALBA como parte entonces de los esfuerzos de desarrollo humano que están haciendo estos países, venciendo las asimetrías, venciendo las contradicciones impuestas por el imperialismo norteamericano y comenzándose también a reconocer como un avatar político capaz de, como diría Bolívar en la Carta de Jamaica, pues también competir con las otras tres partes del mundo en condiciones de igualdad. El jefe de Estado, allí lo vemos entonces recibiendo a las delegaciones, a los representantes que participan en esta cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. Allí lo vemos estrechando la mano y por supuesto también acompañado de la canciller de la República, Delcy Rodríguez, de la primera combatiente, Cilia Flores, y de la ministra Carmen Meréndez. Siguen llegando las delegaciones para lo que va a ser esta cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. Estamos en el Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo Nacional. Temas centrales de esta cumbre: la condena por parte de la ALBA a la agresión norteamericana contra Venezuela. Allí lo vemos precisamente a uno de los representantes del país fundador de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. Se trata del presidente de Cuba y de los consejos de estados de esa hermana nación, Raúl Castro Ruz, quien arribó al país a eso de las 9 de la mañana con toda la disposición de participar en esta importante cumbre en medio de la situación geopolítica que en este momento toca a Cuba, que ha entablado un proceso de conversaciones con Estados Unidos para regularizar las relaciones bilaterales entre ambas naciones luego de 50 años de bloqueo imperialista contra
la Cuba revolucionaria. 4:25 de la tarde aquí precisamente la salva de cañón que puede a esta hora escucharse desde el Palacio de Miraflores hasta el cuartel de la Montaña. ¡Al hombro! Les decía que justo en estos instantes sonó la salva de cañón que todos los días suena en honor al comandante supremo de la Revolución Bolivariana justo a las 4:25 y coincidió con la llegada de Raúl Castro Ruz, presidente de Cuba, país que ha considerado al comandante supremo Hugo Chávez como uno de sus mejores amigos a lo largo de estos 15 años. Les decía entonces que gracias entonces a este cable submarino que ha logrado tender Venezuela con los países del ALBA, se ha revitalizado el uso de las telecomunicaciones en estos países del Caribe Oriental, de Cuba, de Nicaragua y del resto también de los países que integran la Alianza Bolivariana para los pueblos de América, pues el satélite Simón Bolívar ha estado a la disposición, así como el satélite Miranda, de las investigaciones que realizan todos los países de la ALBA. Allí lo vemos recibiendo a Ricardo Patiño, el canciller de Ecuador, quien viene a representar a Rafael Correa Delgado, presidente del Ecuador, en esta extraordinaria cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. Patiño ha rechazado en los últimos días, junto al presidente de la ALBA, junto al presidente del Ecuador, todo lo que tiene que ver con las agresiones imperialistas del gobierno estadounidense contra Venezuela en nombre de la CELAC. Recordemos que Ecuador forma parte de la presidencia pro tempore del Ecuador, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Una vez concluida la llegada de cada uno de los presidentes y primeros ministros y cancilleres que van a participar en esta cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, se procederá a tomarse la foto oficial con 9 entonces de los 11 integrantes que forman parte de esta iniciativa revolucionaria en América Latina, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, que viene a condenar las agresiones del imperio yanqui contra Venezuela y al mismo tiempo, por supuesto, saludar la incorporación de Cuba a la Cumbre de las Américas, que como sabemos este país ha estado excluido de esa instancia en los últimos 20 años. Aquí se espera, en mitad de la cumbre, que el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, haga una exposición a cada uno de los miembros del ALBA de todas las agresiones del imperialismo norteamericano contra Venezuela desde el 2013, desde que se anunció a las 4:25 del 5 de marzo del año 2013,
la partida física del comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, hasta la actualidad. Todo un dossier de las diversas formas de cómo el imperialismo se ha entrometido en los asuntos internos de Venezuela, que pasan por la promoción de una intensa guerra económica a través de un sector empresarial apátrida que históricamente ha promovido la fuga de capitales hacia el exterior en lugar de invertirlos con todas las condiciones que les ha puesto el gobierno venezolano en nuestro país para el desarrollo de las fuerzas productivas, una guerra económica que se ha manifestado en diversas intenciones, como por ejemplo el acaparamiento, la usura, el alza indiscriminada de los precios de los productos de primera necesidad, así como también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la ralentización de la producción de los productos de primera necesidad. También, por supuesto, con la intención que ha tenido el imperialismo norteamericano de captar militares dentro del seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para crear una conmoción nacional que posibilite la renuncia del jefe del Estado venezolano, y aviones artillados, tucanos, como bien lo reveló el comandante presidente Nicolás Maduro en días recientes, parte de todo un plan para un atentado golpista en su contra y promover un acuerdo nacional de transición que llevarían a cabo sectores radicales de la ultraderecha venezolana para imponer a sangre y fuego un régimen de derecha en nuestro país, servil a los intereses del imperialismo norteamericano. Estamos entonces en el Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo Nacional. Gran expectativa hay a esta hora de la tarde, cuando ya todos los presidentes, primeros ministros y jefes de delegaciones han llegado finalmente a participar a esta cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, que se llevará aquí mismo en el Salón Sol del Perú, recuperado recientemente por el despacho de la presidencia, para grandes actos y grandes convocatorias de alta factura, de alta importancia, como la que estamos viviendo hoy aquí en el Palacio de Miraflores, que tanta historia, como sabemos, tiene escrita en cada una de sus paredes y en cada uno de sus espacios. Le decía entonces que el plan golpista de quienes encabezaron el llamado Acuerdo Nacional de la Transición incluía sabotaje económico, un estallido social y un atentado en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que posibilitaría un régimen de derecha en nuestro país, al margen de la Constitución, que además incluía la privatización de la principal industria de Venezuela, en este caso PDVSA, y reinsertar a nuestro país, como ellos mismos lo manifestaron en un periódico de circulación nacional, a nuestro país en los circuitos económicos internacionales, llámese Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, que fueron los causantes de los ajustes estructurales que tuvo que tomar el gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1989 y que posteriormente posibilitó el gran estallido social denominado el Caracazo, en el que el pueblo salió a las calles cansado precisamente de las burlas del imperialismo norteamericano, de los gobiernos de turno serviles a ese imperio decadente de finales del siglo pasado. Grandes entonces son las expectativas que se tienen en torno a esta cumbre. Se espera que luego de la exposición que va a hacer el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, sobre el plan golpista del imperialismo norteamericano y de la derecha venezolana en su contra, cada uno de los presidentes hagan una intervención y al final entonces haya un documento en el que
se deje claro la posición de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América sobre la injerencia grosera de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela, sobre la amenaza que se cierne contra nuestro país. Les decía hace algunos instantes que desde 1976 hasta la actualidad son 53 los decretos, leyes que han firmado los presidentes de Estados Unidos contra países a los que consideran amenazas, de las cuales el 73% de esas leyes han culminado en invasiones militares, una cifra más que contundente de a lo que se expone nuestro país en caso de que el imperialismo norteamericano decida una intervención militar contra un pueblo de paz, que es el pueblo de Venezuela, un país de 30 millones de habitantes, con la reserva petrolera más grande del planeta Tierra, con una ubicación geopolítica privilegiada, pues es el pecho del Caribe y al mismo tiempo la puerta de entrada para Sudamérica. Cualquier potencia de América Latina, cualquier potencia de otras latitudes del mundo, tiene que contar con el concurso y la influencia que tiene Venezuela en toda América Latina, que ha sido fundamental no solamente para la promoción y la constitución de alternativas y de alianzas como la ALBA, sino también como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, como la UNASUR, que como sabemos ya se pronunció de manera unánime contra contra esta amenaza imperialista contra nuestro país, y también, por supuesto, otros mecanismos, otras alianzas como con China y con Rusia, que han sido fundamentales para la nueva geopolítica y la multipolaridad que ha promovido la revolución bolivariana a lo largo de todos estos años. Nosotros con estas imágenes del Balcón del Pueblo vamos a retornar el pase a los estudios y por lo pronto vamos a estar pendientes de cualquier información que se genere con esta cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. Adelante. Sí, gracias a nuestro compañero Jesús Manzanero. Del libertador Simón Bolívar. Allí entonces en las imágenes el presidente de la República Nicolás Maduro Moros recibe a Roosevelt Skerry, quien es primer ministro de Dominica, quien se sumó a este grupo en el año 2008 y ha sido precisamente uno de los países que con valentía y esfuerzo también, pese a las presiones norteamericanas, se ha mantenido en la alianza. Escuchemos el protocolo inicial de la llegada de Roosevelt Skerry.
al hombro. ¡Ahora! Bien, entonces hace entrada al Palacio de Miraflores el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerry, lo acompaña el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. La cumbre propiamente se realizará, Verónica, en el Salón Sol del Perú, de aquí del Palacio de Miraflores. Como sabemos, fue recuperado en los últimos meses por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en honor a ese gigante precisamente de la integración suramericana, como lo fue Antonio José de Sucre. Vemos también que se aproxima a esta hora de la tarde otra de las delegaciones que va a participar en esta cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, que tiene 11 años batallando por la integración suramericana y caribeña, y 11 en total también son sus miembros. En las imágenes dentro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, en la que los jefes de Estado y de Gobierno que conforman el ALBA fijarán posición ante las amenazas del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, previo a la Cumbre de las Américas que se realizará en Panamá el próximo mes de abril. Nuestro compañero Jesús Manzanares nos amplía la información. Jesús, buenas tardes, te escuchamos. Así es, Verónica, muchísimas gracias. Yo me encuentro en el Palacio de Miraflores. En las imágenes tenemos al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a la ministra del Despacho de la Presidencia, Carmen Meléndez, y a la canciller de la República, Delcy Rodríguez, a la espera de lo que van a ser las delegaciones que van a participar entonces en esta importante cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, Tratado de Comercio para los Pueblos, en una cita que tiene varios propósitos fundamentales en este contexto precisamente de agresiones del imperialismo norteamericano contra Venezuela, y es que se espera precisamente que de este encuentro surja, como ya ocurrió en la UNASUR y en el seno de los países no alineados, que la ALBA condene categóricamente precisamente estas agresiones, esta ley que ha aprobado el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en el que califica a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria, a tal punto que llegó a considerar o a declarar a Estados Unidos en emergencia nacional. Aquí se espera que participen 9 de los 11 países, me refiero a los representantes exactamente de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, que como sabemos nació en Cuba un 14 de diciembre del año 2004, y desde entonces han ocurrido precisamente diversas adhesiones a este importante bloque de países que enarbola el bolivarianismo por encima de la visión monroísta que supone América para los americanos. La ALBA, por el contrario, basa su integración en lo que respecta fundamentalmente a la complementariedad, la solidaridad y por supuesto el desarrollo compartido entre los pueblos de la América, la visión bolivariana de la integración que él mismo plasmó en su mítica Carta de Jamaica, que este año cumple 200 años de haberse escrito y que expresa precisamente la visión geopolítica